Hoy, sábado 8 de enero del 2022, el Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 6, del versículo 34 al 44. Al bajar Jesús de la barca, vio todo ese pueblo y sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Cuando era ya muy tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «El lugar es despoblado y se hace tarde. Despídelos para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y compren algo de comer». Él les contestó: «Denles ustedes de comer». Entonces dijeron: «Tendremos que ir nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer». Jesús les preguntó: «¿Ustedes tienen panes? ¿Cuántos? Vayan a ver». Una vez averiguado, le dijeron: «Son 5 panes y además hay 2 pescados». Entonces ordenó que los hicieran sentarse en grupos sobre el pasto, y se acomodaron todos en grupos de 100 y de 50. Y él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los distribuyeran. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse, y se recogieron 12 canastos llenos de pedazos de pan y las sobras de los peces. Los que habían comido los panes eran como 5,000 hombres. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Marcos, Jesucristo nos concede su palabra, haciéndonos ver que Él nos ve con mucha compasión. No nos quiere despedir fácilmente porque nos ve como si no tuviéramos fuerza, ya cuando nosotros estamos pues como ovejas sin pastor, que necesitamos a alguien quien nos guíe, quien nos dé ese alimento para estar fortalecidos, y Jesucristo es el que nos da ese pan que comemos todos hasta saciarnos, ese pan que Él lo ha dado para nosotros. ¿Cuántos de nosotros, cuando en la vida estamos día tras día trabajando y no nos sentimos pues fatigados, cansados, y necesitamos pues de la fuerza del Señor, necesitamos de su fortaleza, de ese pan espiritual que Él es el único el que nos puede dar? Pues aquí es la primera multiplicación de los panes. Pues Jesús salió de la barca y vio a todo el pueblo que lo seguía. Él sintió compasión de ellos. Eran como ovejas sin pastor, lo dicen las Escrituras. Y se puso a enseñarles largamente. Jesucristo es el que nos enseña. Y cuando nosotros no tenemos la palabra del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, pues vamos a estar fatigados, cansados, agobiados, y tenemos que sostenernos de la palabra del Señor, que Él mismo nos ha enseñado, y no debemos de dejar esas enseñanzas para nuestra vida diaria.
y necesitamos pues de ese alimento espiritual que Jesucristo nos los ha dado, esa gracia santa que Él pues el único, el que nos da, que es su cuerpo y su sangre. Pues Él mismo multiplicó esos panes y esos peces que se lo llevaron, ya que sus mismos discípulos decían pues al Señor Jesús que ya hay que despedirlos, que se vayan pues a sus aldeas o a sus pueblos y para que puedan comprar algo para comer, pero Jesucristo no los despide, porque sabe que si los despide en el camino, pues se desmayarán, porque nosotros en la vida, nosotros somos seres humanos que día a día nos fatigamos con el trabajo, con lo que elaboramos, ya sea en estudio, ya sea en algo, pues si así nomás en algo físico que realizamos, nos fatigamos, nos cansamos y necesitamos alimentarnos, si no pues desmayaríamos en el camino. Y entonces el Señor Jesús, al enseñarnos su palabra, nosotros tenemos que tener un guía, quien nos dé, quien nos enseñe y quien nos alimente. Y el Señor Jesús para eso ha venido, para podernos a nosotros instruirnos por el buen camino y a la vez pues darnos ese pan vivo que Él lo da para cada uno de nosotros, sus hijos aquí en la tierra. Sabemos que a través de los santos, cuántos de ellos pues elevaban el pan eucarístico, elevaban hacia arriba, mirando sus ojos, contemplando el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y se complacían pues al alimentarse, ellos mismos pues se saciaban de este alimento que el Señor Jesucristo lo ha entregado para sus hijos aquí en la tierra, para podernos sostener día a día, consagrándonos espiritualmente para el Señor Jesucristo, porque Él es santo y Él santifica nuestra alma. Cada uno de nosotros sabemos que somos cuerpo y alma, y tenemos pues que ser conscientes que sin el Señor no podremos avanzar en nuestra vida, porque el camino es difícil, pero con Jesucristo, con sus enseñanzas, podremos avanzar en la vida. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos que cumplir una misión en la vida, ya sea como padre de familia, como hijo, hija, como consagrado sacerdote, religioso, religiosa, como un profesor, un doctor, un abogado, un juez, en lo que el Señor lo haya llamado. Entonces, si nosotros no nos sostenemos de las enseñanzas del Señor Jesucristo, no nos fiamos de Él, pues acabaremos pues como si estuviéramos como ovejas sin pastor. Y el Señor siempre nos mira con ojos de misericordia, de compasión, porque sabe que si nosotros vamos en la vida sin llevar una vida junto a Él, pues vamos a flaquear, vamos a debilitarnos, y para eso necesitamos mucho de sus enseñanzas, necesitamos de este pan de vida espiritual, que es su cuerpo y su sangre de Jesucristo. Jesucristo no nos va a despedir fácilmente. Cuando nosotros confiamos en Él, Él está siempre con nosotros. Él siempre nos va a consolar todas nuestras penas cuando nosotros entregamos en oración todas nuestras aflicciones, todos nuestros quebrantos. El Señor, ¿quién más que lo sabe Él? Porque Él ha pasado todo ese dolor, ese sufrimiento, siendo el Hijo de Dios. Él no pasó por alto, Él más bien
como en condición humana vio todo ese dolor, ese sufrimiento, y en condición divina, pues Él nos viene a dar este pan de vida espiritual para que nosotros podamos pues estar fortalecidos de la gracia santa de su santa Eucaristía. Y así pues este pan nos va a nosotros, a todos, a saciar. Cada uno de nosotros podemos recibirlo a través pues de estar reconciliados con el Señor, porque Él es santo. Y Él le ha dado esta gracia santa de lo alto para cada uno de sus hijos. No tengamos, pues, ni una duda, o temor, o miedo de recibirlo, porque Jesucristo es el pan que Él multiplica nuestras bendiciones, nuestras fuerzas, todo lo que nosotros vamos a recibir en la vida, pues es gracias a Él, gracias a sus enseñanzas. Muchos de nosotros podemos ir en el camino de la fe, en el camino de las virtudes, los valores, que muchas veces nosotros decimos, pues hay que tener principios y valores para poder esto enseñar, pero las enseñanzas vienen de Jesucristo, de su palabra, y Él pues nos conduce en el camino de la verdad, y Él es la verdad. Así nosotros pues digamos que no, yo puedo avanzar, yo puedo hacer esto, aquello, porque yo tengo conocimiento, tengo esta sabiduría, pero si no está con Dios, pues de nada le valdrá haber logrado todo lo que tiene, porque al final va a quedar apagado, vacío de corazón, porque el Señor no está en ese corazón. Pero si tenemos a Jesucristo presente en nuestro corazón, en nuestra vida, pues Jesucristo hará esa luz que fortalecerá, y ya no andaremos pues como ovejas sin pastor, porque sabemos que Jesucristo es nuestro buen pastor, que nos guía con sus enseñanzas, que es su palabra santa. Amén.